Bueno, tenemos un tema muy contingente hoy día para hablar con un abogado a propósito de este nuevo caso reciente que sacude al mercado productivo chileno. La Fiscalía Nacional Económica acusó a un grupo de empresas procesadoras de colusión en el mercado de la centolla magallánica y han pedido multas millonarias, por supuesto, por fijación de precios y coordinación entre competidores. Este caso no solamente toca la competencia empresarial, sino que además, Pato, revive el debate sobre la transparencia, a propósito de lo que hablábamos de recién, sobre el poder económico y el derecho también de las productoras más débiles a recibir un precio justo. En este espacio vamos a analizar estos antecedentes y la mirada legal de un especialista, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director del área de libre competencia, contratación pública y arbitraje de Ontier Abogados. Estamos hoy día con Joaquín Morales para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Joaquín. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Bien. Gusto en saludarte. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. La verdad que un tema triste desde el punto de vista ciudadano, porque una vez más caemos en el ilícito más fuerte del régimen de la libre competencia y donde desde el punto de vista visual aparece un conflicto mayor de un grupo de empresas que habrían incurrido en conductas colusorias respecto de, bueno, un grupo bastante débil dentro de toda la realidad, que es el grupo de pescadores artesanales, y de alguna manera los acarreadores, que es parte de la industria, que son los que trasladan la centolla a las procesadoras. Creo que Joaquín, es ¿tú un puedes contar qué momento, pasó? Y yo creo que no todo el mundo sabe. básicamente, ¿Sabe? Sí. de la información que hay del requerimiento, es que existiría por un periodo bastante amplio, diríamos del 2012 al 2021 por lo menos, la práctica de conversar entre los procesadores los precios que estaban dispuestos a pagar a los pescadores artesanales, que son la primera línea en la producción de este producto. La explotación de la centolla básicamente la hacen pescadores artesanales que están inscritos en un registro habilitado para ello en el Servicio Nacional de Pesca. Ellos son los que venden este producto a los acarreadores que están actuando como representantes de los procesadores o venden directamente con un representante del procesador. Lo acontecido y que implicaría la colusión es que las empresas procesadoras, que son las requeridas y las que se piden sancionar en el requerimiento de la Fiscalía, habrían concertado, habrían intercambiado información y habrían incurrido en una práctica de establecer límites a los precios que estaban dispuestos a ofrecerles a los pescadores artesanales o frenos a las peticiones de los pescadores artesanales, coordinándose entre ellos. Hay inclusive una expresión muy fuerte de un ejecutivo, de una ejecutiva de una de las empresas en que manifiesta: esto era una práctica común, me puedo equivocar las palabras exactas, hasta el momento en que esto se convirtió en algo ilegal. Ah. Ahora, es el ilícito anticompetitivo más sensible que hay en materia de libre competencia, porque, bueno, la colusión implica a lo menos una coordinación fáctica en la forma como opera un grupo de empresas respecto de un objetivo, que en este caso era fijar los precios máximos. Ujú. Ahora, ¿qué sanciones económicas enfrentan las empresas en caso de confirmar? Porque esto es una acusación. Hay que, me imagino que investigar y viene A un ver, periodo probatorio, ¿no? hoy día las multas que se han establecido son multas altísimas las que pide aplicar la Fiscalía Nacional Económica. Estábamos hablando que en total hablábamos de 54 millones de dólares, si no me equivoco, en la suma convertía las unidades tributarias anuales. Ajá. Pero hoy día, si uno mira los antecedentes del caso, estamos hablando que hay multas por 13.615 unidades tributarias anuales a una de las empresas, 7.500 a otra, 2.111 unidades tributarias anuales a otra de las empresas, 20.000 a una de las empresas más grandes, y además están las sanciones a los ejecutivos que estaban involucrados en las operaciones, que también están requeridos de ser multados por la Fiscalía Nacional Económica. Joaquín, ¿Qué esos significa montos, esto?
que además Pero cabe la posibilidad, tal como lo dice el requerimiento, que el Tribunal de Libre Competencia pudiese, en sus facultades sancionatorias, aplicar otras sanciones. Y otra sanción muy delicada e importante es la imposibilidad de contratar con el mundo público a las empresas que son sancionadas por el ilícito anticompetitivo. El Joaquín, mundo público esos es bastante montos, amplio según la definición de la ley y es la administración, el Congreso, el Poder Judicial. Eso también lo podría hacer el Tribunal de Libre Competencia. Joaquín, te quiero preguntar por los montos. Esos montos de más de 50 millones de dólares, ¿cómo se calculan? ¿Tienen relación con el daño causado o simplemente están escritos en la ley como un genérico? No, la Fiscalía Nacional Económica ha hecho un trabajo muy profundo desarrollando lo que se llama la guía de multas por sanciones a la libre competencia. Y dentro del requerimiento existe todo un raciocinio técnico de cómo se construye la multa. Y se construye a partir de beneficios económicos, posición de mercado, efectos que produjo esta situación. La matemática, la ingeniería de la multa está descrita en el requerimiento. O sea, no es un número calculado simplemente, es un número tremendamente fundado en lo técnico y en lo técnico previo al requerimiento. ¿Qué significa esto? De que existe una guía que es de público conocimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica, que la conoce el mercado, de cómo se calcula el monto de las multas que se aplican por la sanción a la libre competencia. Entiendo, Por entiendo. lo tanto, Y es bastante fundado. de ese monto, Joaquín, ¿hay algo que reciban los perjudicados o todo No, es beneficio fiscal? todo esto es beneficio fiscal. Lo que pasa es que ahora viene una segunda etapa. Estamos partiendo con el requerimiento, pero tenemos que asumir para poder contestar tu pregunta, Patricio, de que efectivamente son condenados. Lo que corresponde después de esto y que se radica en el Tribunal de Libre Competencia en la actualidad es que los afectados puedan buscar la indemnización de los perjuicios que a ellos les causó el ilícito anticompetitivo. Ya. Ese es otro juicio que tiene como antecedente básico, basal, fundamental, la sentencia que se pronuncia sobre el requerimiento sobre libre competencia. Ahí se busca la indemnización por el daño que le ha causado el que atentó contra la libre competencia, cuyo atentado ha sido declarado así por una sentencia del Tribunal de Libre Competencia y asumiendo que está ejecutoriado porque existe la posibilidad del recurso de reclamación ante la Corte Suprema. De ahí se inicia con esa sentencia el proceso judicial ante el Tribunal de Libre Competencia que busca la indemnización por el daño que sufre quien al final es afectado por esto, que teóricamente deberían ser los pescadores artesanales en la primera línea. Ahora, este es un sector productivo con pocos actores relevantes, ¿no es cierto? Y esto, te quería preguntar, ¿podría sentar un precedente legal para otros sectores productivos justamente con una configuración similar? O sea, obviamente aquí es donde entra la prudencia empresarial y la buena asesoría. Hoy día todo mercado parecido a este debiese desde ya, y ese es el ideal, tener un control preventivo ex antes de conductas constitutivas de colusión o conductas que puedan ser calificadas como colusoria. Ese es un trabajo muy importante que las empresas tienen que asumir respecto de las asesorías que reciben. Esto es tan importante hoy día como el tema del compliance. Aquí vamos a hablar de un compliance de cumplimiento de libre competencia, porque muchas veces se incurren conductas anticompetitivas sin tener la intención de ello. Tanto es así que si tú miras en la Fiscalía Nacional Económica la página, vas a encontrar inclusive guías para escenarios económicos que son muy tentadores para la colusión, como el caso de las licitaciones. Existe la guía. Te escucho. Es que, ok, yo entiendo que ahora hay infracciones de parte de las empresas y de hecho ya hay sanciones penales a las empresas, además de los ejecutivos. Esto ya está pasando en Chile. Pero la pregunta acá es,
¿qué puede hacer la empresa? Porque supongamos que cumplió con todo ese manual, hizo lo que tenía que hacer, pero aún así sus ejecutivos se coludieron sin que la empresa tuviese manera de saberlo. ¿Igual es responsable? La empresa va a tener que responder, pero la radicación de la responsabilidad va a estar en la persona también del ejecutivo. Ahora, el riesgo del problema del ejecutivo ahí está en lo siguiente. Si el ejecutivo se arranca por línea propia, engañando a su directorio, por ponerte el ejemplo, cosa que significaría una falla del sistema de compliance, no nos vamos a ir a ese tema, el ejecutivo se está arriesgando un tema bien delicado, porque no podemos olvidar que sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay que destacar la existencia de la acción penal por el delito de colusión establecido en el decreto ley 211. Ese es un disuasivo muy potente, porque hoy el fiscal nacional económico es titular exclusivo de la acción penal por el delito de colusión. Y si se cumplen los presupuestos que ya tiene preestablecido la Fiscalía Nacional Económica en la guía para aplicar la acción penal que es titular el fiscal nacional económico, que es, por ejemplo, que se trate de un mercado de artículos de primera necesidad, se inicia inmediatamente un procedimiento penal que va a radicar la responsabilidad y con una condena privativa de libertad en la persona del o los ejecutivos involucrados. Y eso es un disuasivo muy potente. En Chile todavía no se ha aplicado la acción penal, en mi opinión, desde el punto de vista profesional, académico. Hay por ahí algunos casos dando vuelta que si uno tira línea y es un poco imaginativo, puede llegar a concluir que podrían darse los presupuestos para el ejercicio de la acción penal. Y yo creo que es muy importante y es muy oportuno de que salgan todas las colusiones posibles a la luz pública y que el mercado tome conocimiento. Porque tenemos un sistema económico que se basa en la libre competencia y esa libre competencia tiene que ser profundamente protegida. Y cuando estamos frente a la colusión, hay que ser tremendamente enérgico en la sanción de ello, si obviamente se demuestra que es una colusión efectivamente y se dan los antecedentes para poder condenar. Nosotros estamos iniciando un proceso, estamos asumiendo algunas ideas para esta conversación, viene todo un periodo de discusión procesal, un periodo probatorio y después probablemente va a haber más de un recurso de reclamación ante la Corte Suprema. Muy bien, Joaquín Morales, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y director del área de libre competencia, contratación pública y arbitraje de Ontier. Un gusto haber podido hablar contigo hoy día en el programa a propósito de este tema tan contingente. Que te vaya muy bien y muchas gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, buenos días.